al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridas hermanas y hermanos, les saludamos en el amor de Cristo, deseándoles que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes y que el Señor los siga cuidando. Saludamos a los hermanos y hermanas que están escuchando el sermón cada domingo, como la hermana Belkis Espaillat de República Dominicana y los esposos Alzuri en Miami. En este día del Señor nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Amén. Alabemos al Señor con el Salmo 32. Alegraos, oh justos, en Jehová. Cantadle cántico nuevo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Alabemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Con tu
Padre nuestro, a ti sea toda la gloria junto con tu Hijo y el Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios amado, por tu grande amor al enviar a tu Hijo para que el mundo sea salvo por él. Confesamos que contra ti solo hemos pecado al no compartir tu palabra para que otros sean salvos en Cristo. Oh Dios, tú que has dicho que es tiempo de que el juicio comience por tu casa, ayúdanos a ser fieles a ti y que tu rostro resplandezca sobre toda la humanidad necesitada de sanidad, perdón y salvación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo para siempre. Amén. Señor, te quiero conocer. Escuchen la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y verso 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. También en la segunda lectura de la palabra de Dios que encontramos en Mateo capítulo 24, verso 36, leemos: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y la tercera lectura de la palabra de Dios se encuentra en Primera de Pedro capítulo 4, versos 12 al 17, donde leemos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estaremos dándonos cuenta de que estamos viviendo en la época de la iglesia anterior a la gran tribulación, que es la época final de la humanidad. Los hermanos y hermanas que estamos estudiando Apocalipsis todos los jueves por Skype, sabemos que este libro manifiesta la profunda preocupación que tiene Cristo por su novia, la iglesia, a la que vendrá a buscar antes de la gran tribulación, que tendrá que enfrentar la humanidad que viva de espaldas a Dios en ese tiempo, si es que ellos no se arrepienten antes. Dios, que quiere que todos sean salvos, le revela a Juan, el autor de Apocalipsis, lo que va a ocurrir en los años por venir, y nos envía a los cristianos un mensaje de alerta y de aliento, y una llamada de advertencia y de invitación al arrepentimiento a los que le rechazan o ignoran. Permítanme hacerles una reseña breve de este libro de Apocalipsis para desafiarlos a estudiarlo. Cuando comenzamos este estudio en la iglesia presbiteriana de Fort Myers, Ministerio Hispano, la hermana Arely Francés me dijo que le tenía temor al libro. Yo la invité a perseverar en el estudio y hoy es una de las que más provecho le está sacando
a este libro de Apocalipsis. Les leo el verso 1 por donde comienza este libro, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados cuando leemos o escuchamos las palabras de esta profecía y guardamos en nuestros corazones las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Los capítulos 1 al 3 nos hablan de esta época que es la época de la iglesia, presentando 7 cartas a 7 iglesias que son un vivo retrato de nosotros hoy y de la iglesia de todos los tiempos. En esas cartas están todos nuestros errores y aciertos en nuestro caminar con Cristo. Del capítulo 4 al 18 se narran las cosas que habrán de suceder después del periodo de la iglesia, cuando el Señor haya arrebatado a su novia, la iglesia. A partir de ahí comienza la gran tribulación, cuando el anticristo, guiado por Satanás, llegará a tener poder mundial absoluto como dictador, y su mano derecha, el falso profeta, se ocupará de engañar a las naciones con falsos milagros y de desarrollar una iglesia mundial apóstata. En el primer tiempo de la gran tribulación, el anticristo hará cambios radicales que beneficien a la humanidad, y una paz aparente se extenderá por toda la tierra habitada. Pero la ira de Dios provocará aterradores sucesos que invitarán a las personas al arrepentimiento, y 144,000 judíos convertidos a Cristo serán los que proclamen en ese tiempo el evangelio de salvación. En el capítulo 19 encontramos las bodas del Cordero con su novia, la iglesia. También se nos narra el milenio, donde se realizará la batalla de Armagedón y serán apresados el anticristo y el falso profeta. En el capítulo 20, Satanás es apresado y arrojado al abismo por 1000 años, de donde saldrá con un poco de tiempo y se unirá a las fuerzas del mal para presentar batalla contra el Señor. Pero será apresado y lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado por los siglos de los siglos, junto con el anticristo y el falso profeta. También en este capítulo 20 se relata el juicio delante del gran trono blanco, y aparece el verso más triste de la Biblia, el verso 15. Y el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. El capítulo 21 relata el momento en que Dios hará nuevas todas las cosas. Y en el capítulo 22, Jesucristo nos anuncia claramente en el verso 7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el verso 12 nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Le invito a que estudie este libro. Vale la pena. Los tiempos actuales también están siendo retratados en este precioso libro. Nadie sabe cuándo Cristo volverá por su iglesia. Y el mismo Cristo afirma que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo su Padre Celestial. Pedro nos está alertando en 1 de Pedro 4:17 que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios para mantenernos preparados para el día en que Cristo vuelva a buscarnos. Y añade que si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el resultado para aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Se ha preguntado por qué Dios decidió que el juicio comience por nosotros? Hace 2000 años que Pedro nos está diciendo que ya es tiempo, ya es el momento de que comience el juicio de Dios por su iglesia.
lo cual significa que ya comenzó hace rato. Dios nos está juzgando para que estemos preparados para el momento en que Cristo vuelva a buscarnos. ¿Cómo se manifiesta el juicio de Dios para su iglesia? Dice Primera de Pedro 4:12, no nos sorprendamos del fuego de la prueba. No es extraño para nuestro Dios, por lo tanto no debe ser extraño para nosotros lo que nos está pasando ya hoy. Familiares contagiados por el virus asesino o han muerto, los que se han quedado sin trabajo, los que tenemos que permanecer encerrados en las casas, los que están enfermos pero no pueden ir a los hospitales para no contagiarse, los que no tienen dinero para pagar la renta, los que no les alcanza el dinero que reciben para ayudar a sus familiares en los países de donde han venido hasta acá, y cuántas cosas más que están pasando y no las sabemos. Y oiga esto, cuántas cosas más que no sobrevendrán en los años por venir. Demos gracias a Dios que aún no ha llegado a este país, como sí llegó a los países musulmanes y a China, el fuego de prueba, como nos lo profetiza nuestro Señor en Lucas 21:12, donde Él dice, pero antes de todas estas cosas, o sea, antes de la gran tribulación, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pedro nos dice que no nos estará pasando nada extraño, porque ya Cristo lo profetizó y porque es parte del plan de Dios para nosotros, su iglesia. Lo segundo que nos dice Primera de Pedro 4, verso 13, es gócense por ser participantes de los padecimientos de Cristo. No es resignación lo que nos pide Pedro que tengamos ante el fuego de prueba, sino una actitud continua de gozo. Como dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y como dice Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. En tercer lugar, Primera de Pedro 4:14 nos dice, si sois vituperados, sois bienaventurados. Se parecen mucho esas dos palabras, pero no son ni siquiera parecidas en el contenido. Vituperios es censura, desaprobación, gritos en contra de nuestra fe, falsas acusaciones. Estemos seguros de que la vamos a ver pronto. Hebreos 11 nos habla de Sansón, de David, de Samuel, de Moisés, de los profetas que experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Ante esta grande nube de testigos nos toca a nosotros despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que hicieron estos fieles del pueblo hebreo, gracias a la fe que tenían en Dios, nos desafía a buscar una fe que nos permita tener ese glorioso Espíritu de Dios reposando sobre nosotros, que haga que glorifiquemos al Padre y al Hijo cuando nos alcance el fuego de la prueba, aunque los incrédulos lo blasfemen. Y Hebreos 12:2 nos dice que lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si alguno padece, glorifique a Dios, nos dice Pedro en el verso 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y ese es nuestro gran privilegio, porque a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, nos dijo el apóstol San Pablo en Filipenses 1:29. Y en el verso anterior al 16, Pedro nos dice, ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Bueno, estos son algunos ejemplos de los errores y pecados en que nos involucramos los cristianos muchas veces, pero hay más. Así que estemos atentos en lo que podamos estar fallando,
porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde? Por la casa de Dios. Amados y amadas en Cristo, este sermón puede parecer duro, pero está basado en la palabra de Dios. Como ustedes lo han escuchado, Jesucristo viene pronto, es tiempo de actuar, la noche viene cuando nadie puede obrar, por lo cual, amados y amadas, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por Cristo sin mancha e irreprensibles en paz. Antes bien, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Padre nuestro, te alabamos y bendecimos porque tú eres nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación que estemos enfrentando. A ti sea toda la gloria junto con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Clamamos a ti, Señor, porque tenemos la confianza de que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Te rogamos, Señor, que nos dé sanidad para los que han sido contagiados con el virus asesino. Intercedemos por los que están tratando de suicidarse en estos tiempos. Rogamos por los que luchan por salvar vidas en los hospitales. Gracias por los que has sanado. Gracias por los que ahora tienen fe en Jesucristo como su Salvador personal. Rogamos por sanidad y ayuda financiera para la población de Imócali y te damos gracias por el ministerio del pastor Miguel y su esposa Marifran, ministrando con amor y dedicación a esa comunidad. Intercedemos por los que han perdido sus trabajos. Llena de amor a tu iglesia para compartir con los que no tienen trabajo o no tienen alimentos o no pueden pagar la renta, los que han perdido sus casas, los que viven en las calles. Te rogamos por los países pobres, sin recursos, alimentos o medicamentos y con hospitales colapsados. Te rogamos por Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, que enfrentaron al huracán ETA y ahora tienen grandes secuelas allí. Oramos también por Cuba y por la Florida, a donde este huracán se está dirigiendo ahora. Intercedemos por California, donde los incendios están destruyendo la fauna, la flora y han fallecido 31 personas ya. Clamamos a ti, Señor, por la sanidad de Mildred Rodríguez, Juan Ramiro, Pepe Antonio Fernández, Luisín Torres, Floro Franco, Roxanita Hernández, Pedro Hernández y su esposa Juana, Pamelita Reyes. Que cuides de Cristina Hernández, su hijo Juan y toda su familia. Que cuides de Elsie Vázquez, madre de Carlos y de su familia contagiada por el virus. Sus hermanas Liz y Celeste Vázquez, su cuñada Jenny y su sobrino Angelo. Ten misericordia de ellos, Señor. Te rogamos también por Alexander Justi, también contagiado por el virus. Te rogamos por Lisette Rodríguez, Miguel Monzón, Gisela López, Luis Piña y su hija Idailis, Jorge Aguilar, Marta y Eduardo Hidalgo, Arelis Ulloa, José Quevedo. Te rogamos por Judith Hidalgo, Elena García, Alberto Reyes, Yolanda Blanco, María Suástegui, Néstor Larreal, Yamilé Saavedra, Dailén Abdon y su mamá María Reyes, Lourdes Reyes, Ana Lucía Reyes, Iliana y Jesús Prado, Lilia y Ricardo Alzuri, su hija Lilita Alzuri, José Carlos Figueredo, Livia Larramendi, Eunice Fernández, Yuli Vázquez, Elba Cofi, Cachita García e Iliana Reyes. Señor, ten misericordia de Daisy Leiva, Dianet López y Gladys Gómez con cáncer. Que tu misericordia infinita, Señor, esté de manera especial con nuestra querida hermana Dianet López. Bendícela, levántala, Señor, manténla en el hueco de tu mano poderosa. Te rogamos por Dorella Walter, su mamá Mercedes y su tío Gerardo Tomlinson. Te rogamos por Nelva Almaguer, Boris Bell, Jordi Garth, Richard Garth, la hermana de Emma Sáenz, María Villanueva, Elizabeth González, Aristides Hidalgo, Edivia González, Estrella González,
la mamá del pastor Andy, Hernán Rueda, Amaury Moreno, Carmen Rivera, Lourdes Molina, Samantha Sanfiel, Julia Torres, Mariolga Torres, mi querida Maito Martínez, Julia Martínez Marín y Graciela Castillo. Rogamos tu protección por los hermanos que siguen trabajando: Carlos, Diego, Jessica, Alberto, Víctor Agama, Heriberto, Ramiro y Dailis, Milagros, Arelis, Juan, Adrián, Juan Daniel, Estrellita. Rogamos que fortalezcas y protejas a nuestros hermanos perseguidos en varios países del mundo. Oramos por el presidente Trump, los miembros del Congreso y del Senado. Que tu presencia como Rey de Reyes y Señor de Señores se manifieste en este tiempo de incertidumbre para muchos por causa de las elecciones. Y seguimos confiando en que tu voluntad se hará, como en el cielo, así también en la tierra. Fortalece, Señor, nuestra fe para ser fieles a ti, para resistir al maligno, para orar persistentemente por toda la humanidad y para vivir confiando en que tú cuidas de nosotros y para seguir compartiendo a Cristo con otros. A ti, Padre bueno, el alfa y la omega, el principio y el fin, sea toda la gloria. Y que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo tu Hijo y la presencia del Espíritu Santo, el Consolador, sea con toda la humanidad para protección, sanidad y salvación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.